Bienvenidos a Pactos a las 2 AM, el canal donde exploramos las historias más oscuras y los tratos prohibidos que han cambiado destinos para siempre. Cada noche, desvelamos los secretos que se esconden en las sombras. Si te atreves a escuchar, suscríbete y activa la campana para no perderte ni un solo relato. Ahora, prepárate para la historia de hoy. ¿Qué harías si pudieras tener todo lo que siempre has soñado? Coches de lujo, mansiones, viajes por el mundo. Suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿y si el precio a pagar fuera lo que más amas en este mundo? ¿Lo harías? Quédate, porque esta noche te contaré la historia de un hombre que respondió a esa pregunta y descubrió que el verdadero infierno no está bajo tierra, sino en una vida de lujos construida sobre la desgracia. En un barrio humilde, donde los sueños se oxidaban con el tiempo, vivía Julián. Era un hombre bueno, un padre de familia que amaba a su esposa, Elena, y a sus 3 hijos más que a nada en el mundo. El mayor, Mateo, de 12 años, era su orgullo, un niño inteligente y responsable. Luego estaba Sofía, de 8, con una sonrisa que podía iluminar el día más gris, y el pequeño Lucas, de apenas 4 años, el consentido de todos. Pero el amor no pagaba las cuentas. Julián trabajaba de sol a sol en una fábrica, y cada centavo que ganaba se evaporaba en el alquiler, la comida y las interminables deudas. Veía a sus hijos crecer con ropa usada y juguetes rotos. Veía las arrugas de preocupación en el rostro de Elena. Por las noches, mientras su familia dormía, Julián se sentaba en la oscuridad de la cocina, ahogado en una amargura profunda. Se sentía un fracasado. Deseaba con todas sus fuerzas darles a los suyos una vida diferente, una vida sin carencias, la vida que él nunca tuvo. Esa frustración se convirtió en una obsesión. Empezó a buscar soluciones desesperadas. Una tarde, en un bar sombrío, mientras se lamentaba de su suerte, un hombre de aspecto misterioso se sentó a su lado. Escuchó su historia con una extraña atención y luego, con voz baja, le habló de algo que heló la sangre de Julián. Le contó sobre un poderoso brujo en Haití, un hombre capaz de contactar con fuerzas antiguas y oscuras, un hechicero que podía pactar con el mismísimo diablo para conceder cualquier deseo. El hombre le aseguró que el ritual era sencillo. Solo necesitas una ofrenda, algo sin importancia, le dijo. Una vaca, por ejemplo. A cambio, tendrás riquezas que no puedes ni imaginar. La idea se clavó en la mente de Julián. Al principio, la rechazó, asustado. Pero cada noche, al ver a su familia, la semilla de la codicia crecía en una vaca. ¿Qué era una vaca a cambio de la felicidad de sus hijos? Se convenció a sí mismo de que lo hacía por ellos. Con sus últimos ahorros y pidiendo dinero prestado, Julián emprendió el viaje a Haití. Encontró al brujo en una choza aislada, rodeada de un silencio pesado y antinatural. El aire olía a hierbas extrañas y algo más, algo antiguo y podrido. El brujo, un anciano con ojos que parecían ver a través de su alma, lo escuchó sin decir una palabra. Luego, preparó el ritual. En el centro de un círculo dibujado con sal y cenizas, Julián observó cómo sacrificaban a la vaca que había comprado. La sangre del animal se mezcló con símbolos extraños en el suelo. El brujo comenzó a cantar en una lengua gutural que Julián no entendía, pero que le provocaba escalofríos. Finalmente, le entregó un pergamino viejo y una daga. «Firma con tu sangre», le ordenó. «Pide tu deseo y séllalo». Con mano temblorosa, Julián se hizo un corte en el pulgar y presionó su huella ensangrentada sobre el papel. En su mente, gritó su deseo: «Quiero ser millonario, quiero todo el dinero que nunca he tenido». En ese instante, una ráfaga de viento helado apagó las velas y la oscuridad lo envolvió todo. El pacto estaba hecho. Cuando Julián regresó a casa, intentó olvidar lo que había hecho. Pasaron los días y nada cambiaba. Empezó a pensar que todo había sido una estafa, una locura. Pero una semana después, recibió una llamada. Un abogado le informaba que un pariente lejano, del que apenas recordaba el nombre, había fallecido y le había dejado una herencia multimillonaria. Julián no lo podía creer. El dinero era real en cuestión de semanas. Su vida se transformó. Compró una mansión gigantesca con piscina
y un jardín que parecía un parque. Llenó el garage con coches deportivos de último modelo. Viajaba con Elena por el mundo, comprándole joyas y vestidos caros. Sus hijos tenían los mejores juguetes, la ropa más fina y asistían a las escuelas más prestigiosas. Julián se sentía el rey del mundo. Había cumplido su sueño. Creía que por fin había comprado la felicidad, pero no se dio cuenta de la letra pequeña de su contrato. El brujo le dijo que la ofrenda era una vaca, pero el diablo no se conforma con tan poco. La ofrenda que Julián había entregado sin saberlo era lo más valioso que tenía, su propia sangre, el linaje que corría por las venas de sus hijos. La tragedia golpeó primero de forma sutil. Mateo, su hijo mayor, el más brillante, empezó a tener dolores de cabeza insoportables. Los médicos no encontraban ninguna causa. Un día, mientras jugaba al fútbol en el jardín de su nueva casa, se desplomó. Un aneurisma cerebral fulminante, dijeron los doctores. Inexplicable en un niño tan sano. Julián y Elena quedaron destrozados. El dolor era inmenso, pero lo atribuyeron a una cruel jugada del destino. Julián intentó ahogar su pena en más lujos, como si el dinero pudiera llenar el vacío que había dejado Mateo, pero el infierno apenas comenzaba. Unos meses después, la pequeña Sofía, su dulce niña, fue diagnosticada con una extraña y agresiva forma de leucemia. Los mejores especialistas del mundo no podían detener el avance de la enfermedad. Se consumió rápidamente, perdiendo su sonrisa y su vitalidad. Murió en los brazos de su madre, en una fría habitación de hospital que olía a desinfectante y a muerte. El mundo de Julián se derrumbó por completo. Elena, consumida por el dolor, se encerró en sí misma, convirtiéndose en un fantasma que vagaba por la enorme y silenciosa mansión. Ya no había risas, solo un eco de tristeza. La fortuna de Julián se sentía como una maldición, un peso de oro manchado de sangre. La última pieza del macabro cobro llegó una tarde soleada. El pequeño Lucas, de solo 4 años, jugaba cerca de la piscina. Julián estaba dentro, perdido en sus pensamientos, cuando escuchó un silencio aterrador. Corrió hacia afuera y lo vio. El cuerpo de su hijo flotaba en el agua cristalina. Un accidente estúpido, un descuido fatal. En un abrir y cerrar de ojos, lo había perdido todo. Fue entonces cuando Julián comprendió, recordó las palabras del brujo, el pacto firmado con sangre. Su sangre, la misma que corría por las venas de sus hijos. No habían sido accidentes ni enfermedades, habían sido cobros. El diablo se había llevado su pago, uno por uno. Él no había vendido una vaca, había vendido a sus hijos. La riqueza se convirtió en su infierno personal. Vivía solo en una mansión vacía, rodeado de lujos que se burlaban de su miseria. Cada coche, cada joya, cada rincón de esa casa le recordaba el precio que había pagado. Elena, incapaz de soportar más, lo abandonó, dejándolo completamente solo con sus demonios y su fortuna maldita. Julián intentó deshacerse del dinero, lo donó a la caridad, lo regaló, pero nada funcionaba. La riqueza volvía a él de formas inesperadas, como una cadena perpetua. Intentó buscar al brujo en Haití, pero la choza había desaparecido. Como si nunca hubiera existido, estaba atrapado. Hoy, Julián es un hombre viejo y quebrado, un millonario que daría hasta el último centavo por escuchar de nuevo las risas de sus hijos, por un abrazo de su esposa. Vive en su palacio de oro, que en realidad es su tumba, atormentado por los rostros de aquellos a quienes sacrificó por una vida de lujos. Su historia es una advertencia escalofriante en cuidado con lo que deseas. Porque hay pactos que, una vez firmados, no se pueden romper, y hay deudas que se pagan con el alma. Gracias por acompañarnos en Pactos a las 2 AM. Si esta historia te ha impactado, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte para más relatos desde el corazón de la oscuridad. Nos vemos en la próxima pesadilla.